Vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Piso, en estudios de BTV Noticias con Martín Fernández, es presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo, INACOP. ¿Es presidente o director? Presidente. Presidente, que ¿Qué me tal? quedó. Buenas tardes. Bienvenido. Un gusto. Bueno, hay muchísimos temas para compartir, ¿no? Ya que estábamos hablando con Venezuela, me acordé de aquella deuda con Conaprole, más allá de que la empresa demandó al Estado uruguayo. ¿Eso en qué está? Eso está en lo mismo que estaba hace unos años atrás. Le deben el entorno de los 30 millones de dólares Venezuela a Conaprole por ventas que se hicieron en su momento. Y claramente estamos hablando de una empresa cooperativa que son 1000 y poco de productores en todo el país, que realmente es algo que se siente, ¿no? Claramente se siente en cualquier economía de una empresa, imagínense, en 30 millones de dólares. Sí. También le debe a FUNSA, ¿no? A FUNSA le debe más de 3 millones y medio de dólares a 80 trabajadores que viven de su salario. Entonces, sí, y que se hicieron cargo de la empresa, además, ¿no? Exactamente. Entonces, es una situación que preocupa. Nosotros hicimos alguna gestión, pero en algún momento había aparecido una luz en el camino, pero... Yo me acuerdo en el segundo gobierno de Vázquez se había firmado algo con el propio embajador, una forma de pago que... Exactamente. Bueno, ahí se sucedieron algunos inconvenientes. La que termina comprando es una empresa paraestatal y no es el Estado, entonces es difícil reclamarle al Estado. Pero bueno, están esos juicios entablados por Conaprole y está la gestión que hasta el día de hoy sigue haciendo FUNSA, pero que no ha podido tampoco cobrar, cosa que sería para esos 80 trabajadores de FUNSA un respiro muy grande, sí, para poder reconvertirse. Hoy no lo están pudiendo hacer. Literalmente, una inyección de 3 millones de dólares. Exacto. Exactamente. ¿La deuda con Conaprole se vuelve incobrable entonces o hay alguna cosa más que se pueda hacer? Mencionó gestiones, ¿se sigue tratando de cobrar lo que se debe? La empresa sigue reclamando, me parece que es lógico que así lo haga. En su momento también planteó una reclamación ante el Estado uruguayo. Creo que no es el Estado quien tiene que responder en ese sentido, pero me parece lógico, también, ¿no? Me parece lógico que entienda que tiene que ejecutar todas las vías para poder cobrar. Yo espero que en algún momento desde Venezuela se hagan responsables de lo que en su momento generaron. Y que le costó, hoy están esas deudas, pero está una cantidad de inversiones que se hicieron en pequeñas industrias lácteas para poder enfrentar las demandas de ese mercado, llámese Calcar, llámese Claldi y bueno, y la ya desaparecida Pili, que habían reformulado su estructura de negocios y habían hecho inversiones para poder venderla a Venezuela, que de un día para el otro se cortó. Bien, estábamos hablando de Pluna recién también y este juicio millonario, estábamos recordando en la producción Alas U, que era una cooperativa de algunos de los 6 trabajadores funcionarios de Pluna. Y el Fondes les prestó también en algún momento. El Fondes Y prestó con garantía de algunas, bueno, garantías que no alcanzaban a cubrir la deuda, ¿no? Es decir, que eran las casas de algunos de esos trabajadores. En realidad la resolución por la cual se le da el préstamo de 15 millones de dólares en el año 2014 no establece ninguna garantía. Establece en su resolución que hay una promesa de constitución de garantía. O sea, los que iban a recibir el préstamo hacen una promesa de que en algún momento van a constituir garantía con sus bienes. ¿Con quién hay que hablar para un préstamo así? Digo, porque estábamos con Rosario... por un poco menos también sirve, ¿eh? Digo... Pero realmente fue parte de cómo se manejó en su momento el Fondes, básicamente también cuando estaba en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el gobierno del expresidente Mujica, donde se gestionaba prácticamente los préstamos a sola firma, ¿no? Yo en algún momento me equivoqué, porque en algún momento manejé el término de que era como una libreta de almacenero, pero el almacenero conoce mucho más a sus clientes de lo que conocía el Fondes a quienes le prestaban. Y si es buena gente, sabe lo que le debe, si no se hace el vivo, pero sabe lo que le debe. Exacto. Y bueno, eso generó la parte de la deuda de los 65 millones de dólares que se generaron en el Fondes. 15 fueron por Alasú. Cuando se decretó el concurso en el 2017 ya estaban en 16 millones con los intereses. Para que la gente tenga una idea, estamos hablando de lo que invirtió el Estado en el Hospital del Cerro. Es decir, lo que perdimos con Alasú fue lo que costó el Hospital del Cerro, que fue reclamado durante 20 años por los pobladores Con todo respeto para esos ex trabajadores, porque los entrevisté varias veces, 15 millones de dólares en una compañía de aviación es una cosquilla en el dedo chico del pie izquierdo. Totalmente. Digo, no iba a servir para nada. Lo que pasa que, y yo creo que ahí se hizo muy bien cuando en 2015 se cambió la ley del fondo, se creó una ley
Entonces allí hay otros parámetros por los cuales hay que regirse para otorgar los préstamos. O sea que eso no corre más, aquella metodología sola firma ya no corre más. Si hoy el Fondes entrega un préstamo en las condiciones que entregó en su momento a la SU, sus responsables claramente están cometiendo un delito, por lo pronto, de abuso de funciones, porque están desconociendo una ley. En ese momento no existía una ley, era un fondo creado en OPP y así se manejó y realmente lo generó las dificultades que generó. A ver, después en el 2017, cuando el fondo ya estaba en INACOP, se intentaron constituir unas garantías, pero cuando se hizo el remate de los bienes de Alas Uruguay, lo que tenía por bienes eran unos 2 millones de pesos y debía 600 millones de pesos. O sea, era imposible ni siquiera cumplir con la masa concursal ni con los salarios de los trabajadores. Fue una gran irresponsabilidad. Yo no quiero cargar las tintas sobre los trabajadores porque a los trabajadores se les hizo confiar en que iban a tener el respaldo absoluto del gobierno para llevar adelante una aerolínea, cosa que era imposible. Y estamos hablando que empezó con 3 aviones en enero del 2016. En enero del 2016, y 9 meses después ya había cesado sus operaciones. Fue un parto de 9 meses, donde ya en agosto perdió el primero de los 3 aviones porque no estaba en condiciones de pagar el alquiler, y después en octubre terminó cerrando. Entonces fue una experiencia de 9 meses, una aventura de 9 meses, la velita prendida al socialismo, que se desvaneció en poco tiempo porque la realidad termina siendo mucho más influyente que las intenciones. Otra velita prendida, en vidrio. En vidrio, el Fondes vendió su crédito a un empresario uruguayo, que me consta que está en negociaciones con los otros acreedores, que son Bandes Uruguay y UTE, para poder, según lo que me han dicho, en el correr de este año, poder reflotar la industria del vidrio en Uruguay, que para nosotros es fundamental. Eso significa, ya vi lo del vidrio, es clave. Digo, sí. Hay empresas vitivinícolas que están importando del sur de Brasil las botellas de vidrio. Es una cosa increíble. Yo cada vez que tiro envases no retornables, digo, no puedo creer que esté pasando esto. Pero pasa. Eso significa que al Fondes no le debe nada en vidrio, entre comillas, o la ex en vidrio. A ver, sí, bueno, quedó una deuda de 18 millones de dólares. Nosotros, cambio está. Lo que nosotros teníamos era la prenda sobre la maquinaria, se hicieron algunos llamados que no prosperaron y ante el interés de un empresario uruguayo, nosotros lo que hicimos fue venderle el crédito. Entonces el crédito que tenía el Fondes INACOP sobre esa maquinaria, como claramente no nos íbamos a poner a producir vidrio, lo que se lo vendimos a un empresario uruguayo para que, reconstruyendo lo que queda de en vidrio, pueda empezar a funcionar y volver a darle a Uruguay la industria del vidrio, que es fundamental por el tema del reciclaje sin duda y para también abaratar los costos de la producción uruguaya. Más allá de ese empresario, ¿no hubo ninguno otro más interesado en vidrio? Los síndicos hicieron un par de llamados, inclusive participó Uruguay 21 buscando interesados a nivel regional y fuera de la región. En algún momento alguno planteó interés, pero cuando hubo que ofertar no hubo intenciones de ofertar por parte de ninguna de esas empresas. Y bueno, posterior a eso, nosotros queríamos ir cerrando ese proceso, porque además la maquinaria empieza a quedar obsoleta. Claro. Entonces, en algún momento, más allá de que seguimos todos los pasos legales que había que dar, en algún momento había que tener una definición que era comercial y política. Bueno, tenemos esos bienes ahí, se van a estar perjudicando si siguen sin funcionar, y había que solucionar. Hay buenas noticias, supongo, también, ¿no? Ay, muy buenas. Y entonces, ¿por dónde arrancaríamos? Porque además, una de las funciones del instituto es fomentar o respaldar el trabajo de emprendedores y pequeñas cooperativas en todo el territorio. ¿Qué se puede destacar en ese sentido? Primero, que el sector cooperativo está en pleno crecimiento. Todavía no tenemos los datos a diciembre del 2023, pero a diciembre del 2022, con respecto a la primera medición que fue en 2019, el empleo en el sector cooperativo había crecido casi un 14%. Aún en el marco de la emergencia sanitaria del año 2020, el peor año desde el punto de vista de la crisis en Uruguay, en ese año el cooperativismo creció. Poco, pero creció. Entonces, eso habla primero de las fortalezas al momento de enfrentar algunas crisis, que claramente las tiene el sector cooperativo, pero además de que quienes estamos en las políticas públicas y el gobierno tiene que visualizarlo, así lo hizo, como un agente de desarrollo. No es justo que tomemos al cooperativismo como una rueda de auxilio en los momentos difíciles y nada más. Tenemos que visualizarlo como un agente de desarrollo.
las cooperativas a nivel agropecuario están creciendo, han logrado salir en algunos casos de situaciones de endeudamiento complicadas que habían venido básicamente hace más de 20 o 25 años atrás. Hay un rol muy importante del Banco República, que empezó a comprender esa realidad y a actuar en consecuencia y a estar cerca de los productores cooperativos, pero también a nivel de las cooperativas de trabajo, donde hemos visto, por ejemplo, donde en sectores donde ya era fuerte, se hizo más fuerte. Claramente, por ejemplo, los molinos, en la industria molinera, el molino Santa Rosa y el molino Florida están en un muy buen momento, siguen creciendo. Han ganado hasta el Premio Nacional de Calidad, estábamos allí. Exactamente. Y entregaste algunos de esos reconocimientos. En noviembre y diciembre, el Fondes, Fondes que fue tan bastardeado en su momento, aprobó préstamos para esas dos industrias que están necesitando invertir. A ver, el año que viene la planta del molino Santa Rosa cumple 100 años, la del molino Florida anda por ahí, y en muchos casos es más arqueología industrial que una planta del siglo XXI. Entonces están necesitando inversiones, plantean un proyecto viable, realizable, y bueno, y el Fondes, que en su momento se manejaba como estábamos viendo hoy tiene otros parámetros y le permite apoyar a ese tipo de emprendimiento. ¿Con tasas de interés a qué porcentaje el día de hoy? Tasas de interés que están, depende del plazo, claramente, pero son tasas fijas, no son tasas variables. Estamos en el torno del 4,5%, con préstamos a veces hasta 10 años, ¿no? Que es lo que puede prestar el Fondes, con una mora que ha caído sustancialmente. Los emprendimientos cooperativos son responsables por los préstamos que piden y están cumpliendo, y nosotros como representantes del gobierno ante el sector cooperativo tenemos que responder a eso justamente volcando todos los instrumentos que tenemos, no solamente de financiamiento, también de capacitaciones, también de formación, porque ahí es donde se juega buena parte de la sustentabilidad de las empresas hoy en día, ¿no? Montevideo, no sé en el interior, pero Montevideo muestra muchas cooperativas de consumo, ¿no? Sí, que pueden ser algunas muy notorias, como puede ser la Magisterial, la Cooperativa Electoral, de las Fuerzas Armadas, y podríamos nombrar 10 más, ¿no? Sí, claro. Cute Antel, que está a unas cuadras de acá, ya cumple 104 años ahora, ¿no? 104 años. Entonces, el cooperativismo de consumo está en un momento difícil porque el consumo cambió en Uruguay. El consumo por internet, se están tratando de ayornar a una realidad que mutó muchísimo en 10 años, a veces mucho más de la capacidad que tenían las empresas cooperativas de hay amoldarse. Cientos miles de dólares que tampoco los shopping los reciben, ¿no? Exactamente. Y además hay una capacidad de conocimiento del cliente, de poder además brindar sus productos a través del descuento en el salario. Esas cosas en los momentos difíciles, sobre todo en la pandemia, ahí las cooperativas de consumo fueron fundamentales para una cantidad de trabajadores uruguayos. Sí, me viene descontado y estoy tranquilo, dicen. Exactamente. Pero bueno, es un buen momento para el sector cooperativo en el Uruguay, porque el movimiento está muy maduro y está muy empujante, porque las empresas del Estado han confiado en esto, y tanto UTE como OCE, como por ejemplo el Parlamento confió en el sector cooperativo para hacer las remodelaciones del Palacio Legislativo. Más allá de lo que significan puestos de trabajo, lo que significa desde el punto de vista de la señal que se da hacia el movimiento cooperativo, de confiar en cooperativas que hagan todo ese trabajo de mantenimiento y de refacciones de cara a los 100 años, ¿no? Es un muy buen momento del sector. Muy bien, Martín Fernández, muchas gracias. Por favor, ha sido un gusto. Gracias por tu disposición y tu tiempo, Martín.